Mi nombre es Claudio Militello y en los próximos minutos me referiré a los diferentes aspectos relacionados con el síncope en el adulto mayor. Se define como síncope a la pérdida transitoria del estado de conciencia asociada con la pérdida del tono postural resultante de la hipoperfusión cerebral y está seguida de recuperación completa y espontánea de los síntomas. La definición anterior distingue síncope de otras causas de pérdida transitoria de conciencia, como los ataques epilépticos, los trastornos vértebro-basilares y los ataques isquémicos transitorios. La valoración del síncope en la población geriátrica es de difícil acceso. En principio porque habitualmente suele haber poca disponibilidad de testigos presenciales y hay una considerable superposición con el diagnóstico de caída. Los pacientes añosos, independientemente de la presencia del deterioro cognitivo, suelen presentar dificultades al momento de recordar los detalles referidos al evento y a veces ni siquiera recuerdan el evento en sí. La morbimortalidad asociada al síncope en la población geriátrica es mayor que en la población general, fundamentalmente porque las caídas en ancianos se complican, frecuentemente con fracturas, hematomas sudorales y otras lesiones graves. El síncope es prevalente en la población añosa. Después de un pico en los jóvenes, la incidencia del síncope se incrementa marcadamente de 5 eventos por cada 1000 personas años de seguimiento en la población de entre 60 y 69 años, hasta alcanzar casi 20 eventos por cada 1000 personas años en aquellos pacientes mayores de 80 años. Esta incidencia es similar en ambos sexos, pero tiende a incrementarse en las mujeres de mayor edad. En la población añosa institucionalizada, en geriátricos y hogares para adultos, la prevalencia alcanza casi el 23% de los pacientes. La distribución del síncope de acuerdo a las edades muestra tres picos. El primer pico es alrededor de los 20 años y es más frecuente en mujeres, es decir, se presenta más frecuentemente en mujeres el síncope. El segundo pico es menos evidente y está alrededor de los 60 años, y el tercero está alrededor de los 80. La mayor proporción de los síncopes, 36% de los mismos, ocurrieron entre los 50 y 80 años. En el gráfico de la derecha se representa la tasa de síncope cada 100.000 habitantes años de seguimiento y se ve claramente que el crecimiento se empina a partir de los 70 años. La casuística de Framingham muestra una distribución etaria similar a la vista en el estudio anterior de origen holandés. Y es interesante ver cómo en este punto las caídas muestran, y se representan en este gráfico, muestran una distribución etaria similar a la del síncope. Esto plantea uno de los desafíos diagnósticos que se presentan en la valoración del síncope, como veremos más adelante. La figura representa en la zona central cómo la presión arterial baja y la hipoperfusión cerebral general son la causa central del síncope. Los tres grupos de síncope más importantes, es decir, el síncope reflejo, el cardiovascular y el secundario hipotensión ortostática, aparecen en la parte exterior del gráfico de los anillos de esta figura. Las causas más importantes de una resistencia periférica total baja son tres, como se ve en el gráfico. La primera es la reducción de la actividad refleja que caracteriza el síncope reflejo. La segunda causa es el fallo funcional y la tercera, el fallo estructural del sistema nervioso autónomo. El fallo autonómico primario, secundario o inducido por fármacos aparece también en el anillo exterior. También vemos que existen cuatro causas principales para un gasto cardíaco bajo. La primera es la bradicardia refleja, que se denomina síncope reflejo cardioinhibitorio, como vimos aquí en el gráfico. Las causas cardiovasculares constituyen el segundo grupo, arritmias y enfermedades estructurales, incluidas la embolia y la hipertensión pulmonar. Y la tercera es un retorno venoso inadecuado, debido a la pérdida de volumen o la acumulación venosa. La cuarta y última es la incompetencia cronotrópica e inotrópica,
que debido a la disfunción del sistema nervioso autónomo puede reducir el gasto cardíaco. Las causas del síncope varían de acuerdo a la edad. El síncope reflejo o neuromediado es el más frecuente en los jóvenes. La hipotensión ortostática y el síncope cardiogénico comienzan a ser más frecuentes en el anciano. La evaluación del paciente añoso con síncope es un desafío especial, debido a que en general varias causas potenciales del síncope se encuentran en el mismo paciente. Además, el promedio de medicaciones que suele consumir este tipo de pacientes es alto. De hecho, se calcula que un paciente mayor de 65 años toma rutinariamente 3 o más medicamentos. A esto hay que sumarle las medicaciones no formalmente prescriptas y la ingesta habitual de hierbas medicinales. Todos estos escenarios potencialmente afectan el ritmo cardíaco y la presión arterial. En este gráfico se pueden observar el elevado número de factores que contribuyen en la génesis de un síncope, en los ancianos fundamentalmente, y cómo con frecuencia se superponen, y vemos que en el 43% de los pacientes hay por lo menos dos causas a las cuales se le puede atribuir el episodio sincopal. Aquí repasamos algunas de las condiciones más prevalentes en los pacientes geriátricos con síncope. Los diagnósticos primarios y los factores contribuyentes para el síncope pueden ser múltiples. En esta casuística holandesa se centraron fundamentalmente en tres ítems: la hipotensión en el 84% de los pacientes, las causas cardíacas en el 44% de los pacientes y el síncope reflejo en el 21% de los pacientes. El síncope reflejo es un grupo heterogéneo donde se agrupan el síncope vasovagal, el situacional y el síndrome del seno carotídeo. Y es la causa más frecuente de síncope en el anciano, alcanzando el 44% de los casos en algunas casuísticas. En los pacientes añosos existen varios desórdenes de la función normal del sistema nervioso autónomo. Se ve que los niveles de adrenalina aumentan y la edad también está asociada con una reducción del tono simpático. Esto se evidencia en la menor respuesta de los ancianos a maniobras de valsalva y a la tos. Además presentan menor variabilidad de la frecuencia cardíaca a los cambios respiratorios. También los vasoreceptores parecen perder sensibilidad con la edad, y esto se ve con el déficit del aumento de la frecuencia cardíaca y con la hipotensión asociada. Si bien estas alteraciones en parte son compensadas con un aumento mayor de la vasoconstricción, este mecanismo se ve atenuado por la hipovolemia y los vasodilatadores. Probablemente por esto, los pacientes añosos tratados con vasodilatadores y diuréticos pueden mostrar mayor susceptibilidad al síncope. Los gatilladores más frecuentes en los ancianos son aquellos que reducen el llenado ventricular izquierdo o incrementan la secreción de catecolaminas, de tal manera que la bipedestación o el estar sentado tiempo prolongado, así como el uso de drogas vasodilatadoras, son las principales causas. También sabemos que suelen ser frecuentemente generados por condiciones que gatillan las maniobras de Valsalva, y esto se ve frecuentemente con la micción, la defecación, la tos y la deglución. El síncope exacerbado por la hipersensibilidad del seno carotídeo es una causa frecuente y poco reconocida. En este punto creo que deberíamos aclarar cómo se lo define. Se lo define como aquel episodio de pausa mayor de 3 segundos o reducción de la presión arterial sistólica mayor de 50 milímetros de mercurio ante el masaje del seno carotídeo. Esto suele presentarse ante la súbita inclinación hacia atrás de la cabeza en condiciones clínicas o al ajustarse la corbata. Debería buscarse sistemáticamente de perseverar el seno carotídeo en los pacientes con síncope de causa desconocida. La hipotensión ortostática es prevalente en pacientes añosos y puede afectar hasta el 50% de los pacientes institucionalizados. Se define como la reducción sostenida de la tensión arterial de al menos 20 milímetros de mercurio o la diastólica de 10 milímetros de mercurio luego de 3 minutos de bipedestación. Debido a que la forma de registrarla suele ser poco reproducible, en ocasiones una alternativa es apelar a las tomas de TA matinales repetidas. La hipotensión ortostática se asocia con hipertensión arterial sistólica, lo que obviamente complica su manejo.
Por otro lado, la hipotensión postprandial es común en los ancianos, es poco reconocida como una frecuente causa de síncope y se la reconoce como la caída de 20 milímetros de mercurio dentro de las 2 horas de iniciada la ingesta. Se origina por robo sanguíneo en el lecho esplácnico y se presenta con más frecuencia durante la mañana, además de soler asociarse con una dieta rica en carbohidratos. El síncope de origen cardíaco es la causa de alrededor del 15% de los síncopes en los pacientes ancianos y obviamente está asociado con una elevada mortalidad. Está originado por la caída del gasto cardíaco, ya sea por una arritmia, en general una bradiarritmia relacionada con bradicardia sinusal o algún grado de bloqueo AB, o por una cardiopatía estructural relacionada con obstrucción del flujo, como es el caso de la estenosis aórtica, por calcificación degenerativa de la válvula aórtica. La evaluación inicial del síncope comienza con una detallada anamnesis y un examen físico que debe incluir la valoración de hipotensión ortostática, además de realizarse un laboratorio y un electrocardiograma. La idea es inicialmente diferenciar síncope de no síncope. Una vez aclarado que estamos ante un evento sincopal, el segundo objetivo es estratificar el riesgo valorando la presencia de cardiopatía estructural. Es así que, una vez realizadas estas maniobras básicas, la evaluación inicial del síncope tiene capacidad de diagnóstico etiológico en el 60% de los casos. Una vez superada la evaluación inicial, la evaluación subsecuente estará basada en los hallazgos iniciales respecto de la potencial etiología. Es decir, que si sospechamos síncope reflejo, el TIL test no será útil. El masaje del seno carotídeo se utilizará ante caídas inexplicadas y sin pródromo. Monitoreo con Holter de 24 horas o algún otro sistema de registro para detectar taqui o bradiarritmias que se presentan en síncopes recurrentes o inexplicados. Por otra parte, el ecocardiograma valorará cardiopatía estructural, valorará la función sistólica del ventrículo izquierdo, así como la presencia de una potencial de estenosis aórtica severa. Por último, la evaluación neurológica contribuye a evidenciar condiciones neurológicas que muchas veces son difíciles de diferenciar del síncope. En adelante les mostraré algunos de los métodos diagnósticos utilizados. El primero es el TIL test, que es un método diagnóstico que fue desarrollado para el reconocimiento del síncope vasovagal. Este método en realidad busca reproducir las condiciones que gatillan el síncope vasovagal. Si bien su utilización se ha limitado últimamente a casos de difícil diagnóstico. Básicamente acá vemos cómo es el método. Se utiliza una camilla basculante en el que, partiendo de una posición de 0 grados, se inclina lentamente al paciente hasta llegar a 70 grados respecto de 90, que sería la posición absolutamente parado, y se lo mantiene ahí durante 20 o 30 minutos de acuerdo al protocolo que se utilice, constatándose la presión arterial en forma seriada y la frecuencia cardíaca. El objetivo de esa posición es aumentar el flujo de sangre a los vasos de capacitancia de las piernas, y esto genera una caída en el volumen sistólico, del volumen circulante, lo que en los pacientes con predisposición a tener un síncope vasovagal gatillarán inicialmente el síncope vasovagal. En el caso de la búsqueda de taqui o bradiarritmias, los registros Holter de 24 horas son los métodos más utilizados, si bien la tasa de rescate de este método es baja, justamente porque el tiempo de monitoreo es solo 24 horas. Son más útiles y tienen más tasa de rescate los sistemas de registro prolongado de varios días. En este caso, los sistemas externos son dispositivos similares a un Holter, pero que registran en fase sólida durante varios días el ritmo cardíaco, con electrodos que se adosan a la piel de la misma manera que un Holter, pero que permiten la activación por parte del paciente en el caso de que el paciente tenga síntomas. En ese momento el equipo deja de grabar, mejor dicho,
como tiene un sistema de loop recorder, hace que registre el evento previo a la activación del paciente. La ventaja además que tiene es que al tener derivaciones adheridas al precordio, el paciente para higienizarse se lo puede sacar y se lo puede volver a colocar. Para periodos de monitoreo más prolongados, estamos hablando de meses, es útil la utilización de los sistemas implantables, que son pequeños dispositivos que van debajo de la piel y registran también con un sistema de loop recorder el ritmo cardíaco. Y tiene dos formas de activarse, y una forma de activarse por parte del paciente con un comando remoto que cuando el paciente tuvo un síntoma y se recupera del síncope, por ejemplo, activa el evento y guarda el tiempo pre hasta el tiempo post síncope. Y además tiene la detección automática de arritmias de Brady o de taquiarritmias. Acá vemos los dos sistemas, vemos el sistema pequeño que está en el medio, que es un sistema subcutáneo, que se activa con el comando que vemos a la derecha de la imagen, y el sistema externo con los cables, ese es el sistema que se adosa la piel y que también se puede utilizar durante varios días. Acá les muestro algunos de los registros que se obtienen con un dispositivo subcutáneo. Fíjense cómo el paciente tiene un ritmo cardíaco a cierta frecuencia y en un punto aumenta la frecuencia cardíaca. Este paciente puso de manifiesta la presencia de una taquiarritmia que le generaba el síncope. Y el otro escenario es este, en el que el paciente viene con una frecuencia determinada y por momentos presenta episodios, fíjense en la parte inferior del registro, episodios de bloqueo auriculoventricular con pausas prolongadas. Esto claramente hace el diagnóstico de bradiarritmia que genera el síncope. La pregunta es cuándo elegir monitoreo prolongado. Básicamente cuando el síncope es recurrente y no tiene diagnóstico por métodos convencionales, es decir, no llegamos al diagnóstico por los métodos clínicos, inclusive habiendo hecho un estudio electrofisiológico, en pacientes con sospecha de arritmias, con escasos pródromos, con cortos periodos de inconsciencia y resolución completa, y en aquellos pacientes que tienen menos de una fracción de menos del 35% y que tuvieron un estudio electrofisiológico negativo y a pesar de eso siguen teniendo síncope. El tratamiento dependerá de las causas subyacentes. Eventualmente incluirá la educación del paciente para evitar los gatilladores que generan el síncope, aprender a reconocer los pródromos que desencadenan el síncope y eventualmente, ante la aparición de ellos, realizar maniobras de contrapresión que aborten el síncope y que veremos más adelante. Además, el médico debería revisar y ajustar el tratamiento farmacológico que recibe el paciente, fundamentalmente ajustar dosis de diuréticos y vasodilatadores, utilizar terapias no farmacológicas para evitar el síncope reflejo, que también las veremos en las próximas diapositivas, y por otro lado utilizar fármacos en el caso de que todo lo anterior fracasara para tratar el síncope reflejo. Respecto a los fármacos, la utilización de betabloqueantes, fludrocortisona o midodrine son las más frecuentes, pero debo destacar que solo el midodrine, que es un agonista alfa, demostró ser útil en estudios randomizados en este tipo de pacientes. El contenido corporal de sodio determina el volumen de los fluidos extracelulares, incluyendo el plasma. Allí radica la base racional para el suplemento de sal en la dieta de estos pacientes. El aumento de volumen sanguíneo puede reducir el impacto hemodinámico del ortostatismo. Es así que debido a que los suplementos de sal y de fluidos son relativamente seguros y de simple implementación, aparecen como una terapia atractiva, especialmente en las etapas iniciales del tratamiento de estos síndromes. Sin embargo, no existe evidencia clara respecto de que estas terapias sean beneficiosas. Las maniobras físicas de contrapresión son utilizadas para elevar rápidamente la presión ante la aparición inicial de pródromos y de esta manera abortar el síncope. Aquí vemos algunas de ellas y cómo se asocian con el incremento de la presión arterial en el gráfico. Vemos en la próxima diapositiva otras maniobras que el paciente puede utilizar para aumentar la presión arterial en el momento en que empieza a reconocer los pródromos.
En este gráfico podemos ver la utilidad de las maniobras de contrapresión que se realizan durante un tilt test. Y vemos como el paciente durante el tilt test empieza con síntomas y eso coincide con la caída de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. En ese momento se le pide al paciente que ejecute maniobras de contrapresión, algunas de las que ustedes vieron en las diapositivas anteriores, y vemos de esta manera como la presión arterial se eleva y se compensa. Como conclusión podemos decir que el síncope en los ancianos tiene una complejidad diferente al de la población general. Hay una notable superposición entre el síncope, las caídas y los mareos. El síncope suele ser multifactorial, con factores predisponentes y etiologías diferentes. Además presenta interacciones con cambios psicológicos relacionados con la edad, con comorbilidades, con el uso de medicación concomitante y alteraciones en la homeostasis hemodinámica. Sabemos también que las guías actuales son insuficientes para el manejo de estos pacientes. En definitiva, es necesario un enfoque multidisciplinario que integre valoración de comorbilidades, capacidades cognitivas y aspectos médicos y sociales del paciente. Les quiero agradecer la atención y finalmente quiero agradecer a la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires y al Hospital Español de Buenos Aires la invitación. Muchas gracias.